Marcus ya viene de camino. El tono de Elena era muy tranquilo. En cuanto apareció Douglas, ella envió varios mensajes consecutivos a Marcus. La otra parte respondió hace poco diciendo que ya estaba en camino. Ahora solo necesitaban ganar tiempo. Muy bien, subamos. Tras decir esto, Bradley se dio la vuelta y se marchó. Tras caminar cierta distancia, Diana habló de arrepentimiento. No corras cuando salgamos más tarde, intenta permanecer juntos. Ese dude de la élite solo aparente ser un caballero. Hizo una pausa. Esta persona, Douglas, no es tan buena. Ian la miró y no preguntó mucho. El hecho de que alguien con los antecedentes de Diana pudiera decir tales palabras demostraba que esa persona realmente tenía problemas. Todos se marcharon uno tras otro. Tras atravesar el pasillo, subieron las escaleras. Cuando la puerta de aleación del primer piso subterráneo apareció ante sus ojos, los pasos de Ian se detuvieron por un instante. Esa puerta, que supuestamente podía resistir ataques continuos de Elite Tier el Pokémon, que había estado allí durante al menos 5 minutos, ahora estaba completamente deformada. Una gran parte del panel de la puerta estaba abollada en el centro, y los bordes se habían deformado, dejando al descubierto las barras de refuerzo retorcidas en el interior. Se había abierto una grieta del ancho de un puño entre el marco de la puerta y la pared, a través de la cual se podía ver la luz del pasillo. La escarcha cubría la zona abollada del panel de la puerta y aún no se había derretido por completo. ¡Mierda! Kyle contuvo el aliento. Si la gente de la Alianza hubiera llegado un poco más tarde, no terminó su frase. Pero todos entendieron lo que quería decir. El rostro de Sloe palideció un poco, y Chikorita asomó la cabeza por debajo de su hombro, presionando suavemente su hoja contra su cara. Ian no se detuvo mucho tiempo y continuó caminando hacia adelante. La escena en el exterior del Instituto de Investigación era aún más intuitiva. La puerta de cristal había desaparecido por completo, dejando solo unos pocos fragmentos irregulares en el marco. El espacio abierto frente a la puerta parecía haber sido arado, con la superficie de asfalto levantada dejando al descubierto la grava y la tierra que había debajo. Varias grietas se extendían desde la puerta hasta el otro lado de la calle, y en el lugar más ancho cabía un puño. 3 o 4 árboles de la especie parasol que había al borde de la carretera se partieron, presentando superficies de fractura irregulares, con ramas y hojas esparcidas por todo el suelo. Una boca de incendio quedó inclinada al borde de la carretera, sin que saliera agua, dejando solo una gran mancha húmeda en el suelo. La pared exterior del Instituto de Investigación quedó destrozada, con un gran agujero, y trozos de ladrillos y hormigón esparcidos en la base del muro, dejando al descubierto una oficina destruida detrás. Ian estaba de pie en el umbral, su mirada recorriendo todo aquello. Cúbitos de hielo, grava, ramas rotas, el pavimento volcán, el poder destructivo del nivel élite no era solo algo de lo que se hablaba con palabras. A lo lejos, Sheldon y Douglas caminaban acompañados de gente. Sheldon caminaba al frente, con rostro cuadrado, piel oscura y expresión muy erguida. Douglas iba medio paso por detrás de él, de tez delgada, con gafas de media montura y aspecto de amable y refinado. Detrás de ellos dos les seguían Bradley y varios entrenadores de la Alianza, así como 2 personas uniformadas. El grupo se acercó, y sus pasos resonaron con un crujido en el suelo destrozado. ¿Dónde está el objeto? Sheldon fue directo al grano, su mirada recorrió a Elena. Ian notó que su mirada se detuvo por una fracción de segundo en Chloe, que estaba detrás de Elena. Elena no respondió, sino que giró la cabeza para mirar a Chloe. Chloe respiró hondo y dio un paso adelante. Conmigo. Sacó el anillo Z y el cristal Z de hierba del bolsillo interior de su uniforme, extendiendo las manos directamente con las palmas hacia arriba. El cristal verde esmeralda brillaba bajo la luz. Los ojos de Sheldon parpadearon levemente. Douglas también lo hizo, pero su reacción fue un poco diferente a la de Sheldon. Sheldon estaba confirmando, mientras observaba a su presa. Dámelo para que lo guarde. Douglas habló, con voz suave y un tono tan natural como si afirmara algo que se da por sentado. Extendió la mano hacia Chloe, con una suave sonrisa en el rostro. Pero esa sonrisa no le llegaba a los ojos. Chloe no se mueve. Elena dio un paso al frente, interponiéndose entre Chloe y ella. Ian también avanzó, colocándose al lado de Elena. Diana y Walter avanzaron 2 pasos casi simultáneamente, uno a la izquierda y otro a la derecha. Las 4 personas bloquearon el paso a Chloe detrás de ellos. Kyle dudó medio segundo y también se hizo a un lado. Era un círculo más horrible que Ian, y estando allí de pie, el área que bloqueaba era de hecho mayor.
El ambiente cambió al instante. Elite Drummond, el objeto es una reliquia familiar del niño y aún no hemos decidido qué hacer con él. Una vez que lo hayamos discutido, no será demasiado tarde para contactar con la Alianza. El tono de Elena era muy educado, pero cada palabra se pronunciaba con claridad. Bien, 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 esto es valioso, debemos tener cuidado. Walter intervino rápidamente. La sonrisa de Douglas se desvaneció un poco. Sheldon frunció el ceño y dio un paso al frente. Tranquilos todos, solo necesitamos asegurarnos de que el objeto esté a salvo y de que la Sociedad del Dragón Pesadilla no lo recupere más tarde. Bradley también dijo. El objeto está a salvo por el momento, no hay necesidad de apresurarse. Douglas miró a Sheldon, luego a Bradley y volvió a sonreír. Así es, la Alianza nos envió a Mil y a Gwan de élite precisamente para garantizar la seguridad del anillo Z y del cristal Z. Retiró la mano y se ajustó las gafas. En tu lugar ni siquiera hay un solo élite, y sin embargo posees el cristal Z, lo que hace difícil no ser codiciado por los demás. Estas palabras sonaban altisonantes. Ian molestando con desdén para sus adentros. Sheldon no tomó en serio las palabras, pero tampoco las refutó. En su interior pensaba lo mismo. Al ver esa actitud por su parte, Douglas se sintió aún más seguro de sí mismo. Niña, entréganos el objeto. La Alianza lo guardará debidamente. Una vez resuelto el asunto, de quién es, seguirá siendo de quién. Sloes mordió el labio y negoció con la cabeza. Esto me lo dejó mi padre. Su voz no era fuerte, pero sí muy obstinada. La sonrisa de Douglas desapareció por completo. ¿Te lo dejó tu padre? Se burló, y su tono se volvió repentinamente frío. Simón robó el botín de guerra que debería haber pertenecido a la Alianza hace 5 años, aprovechándose del ataque sorpresa de la Alianza contra la base de la Sociedad del Dragón Pesadilla. Lo que tienes en tus manos no es una herencia, sino bienes robados. El rostro de Sloe palideció al instante. Abrió la boca, incapaz de hablar. En el fondo, lo había intuido vagamente. Ian apretó los puños con fuerza. Lo que dijo Douglas podría ser cierto, y él no podía refutar ese punto. Pero los hechos eran los hechos, y aún así, esa actitud era demasiado desagradable. Por lo tanto, dijo Douglas, dando un paso al frente, entregar el objeto a la Alianza es razonable, sensato y legal. Volvió a extender la mano. Sloe no se mueve. Elena y los demás siguieron bloqueando el paso. La paciencia de Douglas finalmente se agotó. Nuestra paciencia es limitada, y usted no querría ser arrestado por obstruir los asuntos oficiales de la Alianza, ¿verdad? Levantó la mano y sacó una Pokéball de su cintura. Las pupilas de Ian se contrajeron. Diana no retrocedió, sino que avanzó medio paso. ¡Qué gran prestigio tiene Elite Drummond! Así es. Elena también dio un paso al frente. En ese momento, aunque tuviera miedo, no dejaría que su hermana mayor soportara la presión sola. Entonces sus ojos se iluminaron y continuaron. Sacando una Pokéball contra mujeres y niños, ¿no temes que se rían de ti si se corre la voz? La voz no era fuerte, pero cada palabra contenía espinas. El rostro de Douglas se enrojeció al instante. Tú, levantó la mano bruscamente y le dio una bofetada en la cara a Elena. El movimiento fue muy rápido, con un impulso feroz. Elena no lo esquivó. No tuvo tiempo de esquivar, ni tampoco quiso esquivar. Los ojos de Ian se abrieron desmesuradamente, su cuerpo se lanzó instintivamente hacia adelante gritando mamá, pero ya era demasiado tarde. Kyle soltó una exclamación y Sloe se tapó la boca. Justo en el instante en que esa mano estaba a punto de caer, una mano grande se extendió desde un lado y agarró con firmeza la muñeca de Douglas. Su fuerza era asombrosamente grande, como la de unas pinzas de hierro. La mano de Douglas quedó suspendida en el aire, incapaz de caer ni un ápice más. Los pasos de Ian se detuvieron. Él levantó la vista siguiendo esa mano. Brazos robustos, uniforme ranger verde oscuro, mangas remangadas hasta los antebrazos. Piel oscura, mandíbula bien definida, un par de ojos inyectados en sangre pero inquietantemente tranquilos. Sterling. A Ian se le puso la nariz roja como un tomate. Su padre finalmente había llegado. Capítulo 29. Marcus demuestra su poder, así que eres tú quien quiere ponerle una mano encima a mi esposa. La voz de Marcus no era fuerte, pero cada palabra sonaba como si la hubiera estrujado entre sus dientes. La mano que sujetaba la muñeca de Douglas no se movió ni un centímetro, y la otra ya estaba cerrada en un puño. Antes de que Douglas pudiera reaccionar, aquel puño se estrelló contra el puente de su nariz.
Las pupilas de Douglas se contrajeron y rápidamente levantaron la otra mano para bloquear el golpe. Pero el puño de Marcus cambió de dirección repentinamente, hundiéndose medio pie hacia abajo, y se estrelló con fuerza contra su abdomen. ¡Puaj! El cuerpo de Douglas se contrajo violentamente, como el de un camarón al que le hubieran pisado el estómago. Quiso retroceder, pero Marcus seguía sujetándole la muñeca, lo que le impedía retirarse. Marcus lo jaló hacia atrás y le propinó 2 puñetazos más. Un puñetazo le dio en las costillas y el otro le impactó en el pecho. Los golpes sordos hicieron fruncir el ceño incluso a Sheldon, que estaba cerca. La expresión de Douglas se torció, sus labios temblaron, sus gafas se deslizaron hacia un lado y su rostro erudito adquirió el color del hígado de un cerdo. Basta, déjenlo ir. Sheldon finalmente habló. Su voz no era grave, pero transmitía una presión innegable. Marcus miró a Sheldon, luego bajó la mirada para observar a Douglas, quien tenía una expresión de dolor pero lo miró con ojo, y soltó su mano. Sheldon era un veterano de la élite, e incluso le había dado algunos consejos cuando era joven, por lo que se le consideraba medio veterano. Había desahogado su ira y no le quedó más remedio que ponerle esa cara. Tras ser liberado, Douglas retrocedió tambaleándose varios pasos, casi tropezando con la grava que tenía a sus pies. Enderezó su postura, se ajustó las gafas, y su rostro palideció y se tornó verdoso alternativamente. Tras ser golpeado delante de tanta gente, había perdido gran parte de su dignidad. Tú, apretando los dientes, sacó 3 Pokéballs de su cintura de un solo suspiro. Las luces parpadearon consecutivamente. Serperior, Ferrothorn y Venusaur estaban uno al lado del otro, su impulso de nivel élite surgiendo como una marea. El cuerpo de Serperior era una sección más larga de lo normal, sus escamas brillaban con un lustre verde oscuro y sus frías pupilas rasgadas miraban fijamente a Marcus. Las púas de Ferrothorn se abrieron por todo su cuerpo, como una trampa de hierro a punto de explotar en cualquier momento. Venusaur era el más grande, la flor en su lomo estaba completamente abierta y las venas de color púrpura oscuro en los bordes de sus pétalos se retorcían como vasos sanguíneos. La temperatura ambiente parecía descender unos pocos grados. Los artículos deben ser entregados, ¿cómo te atreves a intentar impedirlo? La voz de Douglas era un tanto estridente, con un tono tembloroso de ira y humillación. Elena, que se encontraba detrás de Marcus, palideció y, sin darse cuenta, empujó un poco a Ian hacia atrás. Las piernas de Kyle ya temblaban, pero apretaron los dientes y no se movieron. Sloe abrazó a Chikorita con fuerza, pero demostró ser más valiente y no retrocedió. ¿Te tengo miedo? Marcus estaba molesto. Si hubiera llegado un poco más tarde, quién sabe lo mucho que habrían acosado a su esposa y a su hijo. También sacó 2 Pokéballs de su cintura. Pasó un destello de luz. Emboar y Nidoking aparecieron ante todos. El aliento que Emboar exhalaba por sus fosas nasales desprendía un calor abrasador, y la temperatura ambiente aumentaba considerablemente a la par. Nidoking era un círculo más grande que Emboar, su armadura de escamas de color púrpura oscuro estaba cubierta de cicatrices dejadas por la batalla, y el único cuerno en su frente era tan afilado como una lanza corta. En cuanto apareció, la grava del suelo se movió hacia afuera varias veces por la acción de una invisible ola de aire. El impulso de los 2 Pokémon no se vio opacado en lo más mínimo por los 3 oponentes. De hecho, Nidoking los superó claramente por una sección. Las pupilas de Douglas se contrajeron ligeramente. Nidoking permanecía allí, lanzando una mirada indiferente a los 3 Pokémon que tenía enfrente, dejando escapar un gruñido bajo, casi inaudible, desde su garganta. Serperior, Ferrothorn y Venusaur se pusieron tensos. Todos los presentes lo sintieron. El párpado de Sheldon se contrajo. Este Nidoking probablemente era algo más que un recién llegado al nivel élite. Ian quedó paralizado por una fracción de segundo. ¿Por qué no recordaba que su padre tenía un Pokémon como Nidoking? ¿Recién capturado? Douglas también presentía que algo andaba mal, pero la flecha ya estaba en la cuerda del arco y tenía que ser disparada. Serperior, hoja aguda. Ferrothorn, giro bola. Venusaur, bomba lodo. Daba órdenes como una ametralladora. La cola de Serperior cortó el aire como un rayo verde, sus hojas condensaron una hoja de energía verde pálida, cortando horizontalmente hacia Emboar. El cuerpo de Ferrothorn giraba a gran velocidad, emitiendo el sonido estridente de la fricción del metal, y se estrellaba contra el costado de Emboar como una bola de hierro. La flor en el lomo de Venusaur se estremeció violentamente, y cúmulos de lodo púrpura oscuro se estrellaron de frente contra Nidoking. Emboar, puño fuego para bloquear hoja aguda.
Nidoking, terremoto. La voz de Marcus era tan firme como si estuviera leyendo un libro de texto. El puño derecho de Emboar se encendió en llamas abrasadoras, estrellándose contra la hoja de Serperior. El puño y la espada chocaron, produciendo un sonido sordo. El cuerpo de Serperior rebotó hacia atrás, y Emboar también retrocedió un paso. La bola giro de Ferrothorn impactó desde un lateral. Emboar no tuvo tiempo de esquivarla y la resistió con fuerza con su brazo izquierdo. El cuerpo de Emboar se tambaleó, pero no cayó. Por parte de Nidoking, fue aún más decisivo. Levantó sus gruesas patas delanteras y golpeó el suelo con fuerza. Una energía amarilla surgió de debajo de sus pies hacia la tierra, y el suelo tembló violentamente como si fuera amasado por una mano gigante invisible. Fragmentos de asfalto salieron disparados a medio metro de altura, y las grietas existentes en la pared exterior del Instituto de Investigación se ensancharon ligeramente. La bomba de lodo fue dispersada en el aire por la onda expansiva, y el lodo de color púrpura oscuro salpicó por todas partes, corroyendo pequeños hoyos humeantes en la superficie de la carretera. El enorme cuerpo de Venusaur perdió el equilibrio durante el terremoto, balanceándose torpemente varias veces, apenas sostenido por sus 4 patas. La flor en su lomo tembló violentamente y varios pétalos se desprendieron, quedando suspendidos en el aire. Nidoking, doble equipo. El cuerpo de Nidoking parpadeó, y varias figuras idénticas se separaron de su interior, dispersándose alrededor de Venusaur. Los ojos compuestos de Venusaur giraban rápidamente, incapaces de distinguir cuál era el cuerpo real. Acelera. Varias figuras se acercaron a Venusaur simultáneamente. Lanzallamas. El verdadero Nidoking apareció al lado de Venusaur, abriendo su enorme boca, y una horrible columna de fuego brotó de ella. Venusaur no tuvo tiempo de esquivar el ataque, y las llamas impactaron con fuerza en su flanco. Un olor a quemado llenó el aire, y Venusaur dejó escapar un siseo doloroso, su cuerpo se inclinó hacia un lado, los bordes de la flor en su espalda se quemaron, se enroscaron y se ennegrecieron. Luchó 2 veces, sus patas delanteras se debilitaron y se arrodilló en el suelo. Desde la ejecución del movimiento hasta el final, transcurrieron poco más de 10 segundos. La tez de Douglas cambió por completo. Su Venusaur, el más fuerte de los 3, fue derrotado tan limpiamente así sin más. Por otro lado, Emboar estaba siendo atrapado en un ataque de pinza por Serperior y Ferrothorn. La velocidad de Serperior era demasiado rápida, hoja de hojas estaba golpe tras golpe, dejando a Emboar con la tarea pasiva de parar. La bola giro de Ferrothorn impactaba contra el suelo desde ángulos difíciles de vez en cuando, y Emboar ya tenía varios moretones en su cuerpo. Cuando se lanzó puño fuego, Serperior giró su cuerpo con flexibilidad para esquivarlo, y Ferrothorn aprovechó la oportunidad para embestir por detrás, haciendo que Emboar se tambaleara 2 pasos hacia adelante. Nidoking, ve a ayudar. La voz de Marcus seguía siendo tan firme como siempre. Nidoking se dio la vuelta, golpeando el suelo con sus 4 pezuñas, y cargó contra Serperior. No corría a gran velocidad, pero cada paso provocaba un temblor, y la grava del suelo se convertía en polvo bajo sus pies. Serperior presentía el peligro y quería alejarse de ellos, pero Emboar irrumpió repentinamente, bloqueando su ruta de retirada con un brazo martillo. Nidoking se abalanzó sobre él, con una luz blanca condensándose en su único cuerno. Megacuerno. Serperior se vio acorralado en un callejón sin salida, sin posibilidad de escapar. Ferrothorn quiso acudir al rescate, pero Embarcó lo repelió con su lanzallamas. Megahorn se clavó con fuerza en el abdomen de Serperior. El cuerpo de Serperior se dobló en un ángulo antinatural, salió disparado y se estrelló contra el tronco roto del plátano que había al borde de la carretera, rompiendo otra sección del tronco mientras las hojas caían en una ráfaga. Serperior se deslizó hasta el suelo, apareciendo varias grietas en sus escamas, y forcejeó varias veces sin poder ponerse de pie. Al ver que ambos compañeros habían caído, Ferrothorn retrocedió unos pasos y se colocó a los pies de Douglas. De los 3 Pokémon, 2 habían perdido su capacidad de combate y uno se retiró para defenderse. La escena quedó en silencio durante 2 segundos. Aprovechando el momento oportuno, Ian sacó el anillo Z y el cristal Z de su bolsillo y le gritó a Marcus: «Papá, atrápalo». Dio un fuerte golpe, y el brazalete negro describió un arco en el aire. Marcus extendió la mano y lo atrapó con un movimiento preciso. Bajó la cabeza para echar un vistazo al objeto que tenía en la mano, luego la levantó para mirar el rostro lívido de Douglas, cuyas comisuras de los labios se contraían ligeramente. Sacó la tercera Pokéball de su cintura y pulsó el botón. Breloom apareció a su lado.
El impulso de un personaje de nivel casi élite no fue muy significativo en la ronda anterior de duelos de nivel élite, pero su aparición aquí ahora, combinada con lo que Marcus tenía en la mano, cambió por completo el significado. Marcus se abrochó el anillo Z en la muñeca izquierda, dejando al descubierto el cristal Z que contenía. Levantó el brazo izquierdo, mientras su cuerpo se hundía ligeramente. Breloom adoptó simultáneamente una postura de salida. Una luz verde comenzó a condensarse en el anillo Z. Sheldon finalmente no pudo quedarse quieto por más tiempo. Suficiente. Su voz sonaba como un trueno sordo. Hippowdon, Nidoking, Gliscor, Excadrill y Quagsire, 5 Pokémon aparecieron simultáneamente en el campo de batalla. La sensación opresiva de 5 unidades de élite apiladas juntas, y el aire solidificado. El movimiento de Marcus se detuvo. Echó un vistazo a los 5 Pokémon de Sheldon, y luego observó la expresión de Sheldon. El semblante de Sheldon era muy sombrío, pero su intención no era atacar, sino detenerse. Marcus, distensión. Sheldon dio un paso al frente, y su tono se suavizó. Conozco tu fuerza. Contigo aquí, no hay necesidad de dudar de la seguridad de los objetos. Volvió a mirar a Douglas. Tú también, distensión. En cuanto al asunto de hoy, lo reportaré a la liga tal como sucedió. Douglas presionó los dientes, sus mejillas se hincharon una y otra vez. Quiso decir algo, pero al ver los 5 Pokémon de Sheldon, y luego al observar a su Serperior y Venusaur ya heridos, finalmente se tragó las palabras que le salieron de los labios. Sacó las Pokéballs, retiró a los 3 Pokémon, se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Sheldon miró hacia atrás, alejándose y negando con la cabeza. Asintió con la cabeza hacia Marcus, no dijo nada más, retiró a su Pokémon y se marchó también con su gente. Finalmente, el ambiente en el campo se relajó. Diana dejó escapar un largo suspiro, con los hombros caídos. Las manos de Elena, que estaban fuertemente apretadas, se relajaron y su expresión nerviosa desapareció. Padre e hijo, Kyle y Walter, se desplomaron en el suelo, jadeando con dificultad. Zoe abrazó a Chikorita y retrocedió 2 pasos, su respiración se volvió mucho más regular. Ian permaneció inmóvil, mirando la espalda de su anciano, con las manos aún temblando ligeramente. No por miedo, sino por entusiasmo. Su viejo era demasiado feroz. Golpeando a un élite. Marcus hizo regresar a Emboar, Nidoking y Breloom a sus Pokéballs, sujetándolas de nuevo a su cintura. Se dio la vuelta y miró a Elena y a Ian. Las cuencas de los ojos de Elena estaban rojas, pero no lloró. Se acercó, levantando la mano para golpear a Marcus en el pecho. ¿Por qué tardaste tanto en llegar? Marcus no esquivó el golpe, lo recibió y extendió la mano para acercar a Elena, dándole unas palmaditas en la espalda. Fui a pedir ayuda a Nidoking, lo que me retrasó. Soltó a Elena y miró hacia Ian. Ian se encontró a unos pasos de distancia, aún aferrado a la Pokéball vacía en su mano, observándolo. Marcus se acercó y extendió la mano para despeinar a Ian. Tienes mucho descaro al atreverte a lanzar el anillo Z. Ian no lo esquivó, y levemente. De todos modos, papá, lo atraparías. Bradley aún no se había marchado. Dio instrucciones a varios miembros del personal de la asociación para que comenzaran a limpiar el lugar, registraran las pérdidas y establecieran un cordón de seguridad en la entrada del Instituto de Investigación. Tras terminar estas tareas, y al ver que Marcus y los demás habían terminado de hablar, se acercó a Marcus y le dio una palmada en el hombro. Luego levantó el pulgar. No dijo nada, pero mantuvo el pulgar levantado con mucha firmeza. Marcus esbozó una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Después de que Bradley se marchara montado en Charizard, Marcus se dio la vuelta para mirar al resto de la gente. Vamos, primero volvamos al interior del Instituto de Investigación. Capítulo 30. El polvo se asienta por la noche, área residencial Juixiewadu. La ventana del segundo piso de la villa estaba abierta, y la brisa vespertina entraba, trayendo consigo un ligero aroma a tierra y hierba. Un sonido de golpes secos y fuertes provenía de la planta baja, donde unos obreros de la decoración estaban instalando una nueva puerta de seguridad. El original fue cortado por Weavile y hubo que reemplazarlo. Ian estaba sentado frente al escritorio, haciendo girar un bolígrafo en su mano. No estaba escribiendo nada, solo lo hacía girar por diversión. El asunto quedó completamente zanjado. Las pérdidas causadas por la Sociedad del Dragón Pesadilla serán compensadas uniformemente por la ciudad de Qingyang. Asociación de Entrenadores. Las paredes y puertas del Instituto de Investigación, las calles de la zona residencial, los árboles a lo largo de la carretera y la boca de incendios estaban siendo reparados por la gente.
La liga también emitió un comunicado oficial. El anillo Z y el cristal Z de tipo planta pertenecían al dúo de madre e hija Margaret y Chloe. Bradley llamó personalmente para informarles de este resultado. Marcus ya se había reunido con Margaret por la tarde. Chloe también estaba presente. Ian no tenía claro de qué se trataba la conversación, pero Elena lo explicó más tarde. 2 millones de monedas de la liga al año para alquilar los derechos de uso del anillo Z y la hierba Z. Se agregó una condición adicional. Marcus debía guiar a Chloe en su camino como entrenador. El alcance a guía era muy amplio. Siempre que Chloe tuviera algún problema en el futuro, ya fuera con el entrenamiento de Pokémon o con las tácticas de batalla, podría acudir a Marcus. Era como tener un profesor extra. 2 millones al año no era barato para Marcus, pero tampoco era una cifra desorbitada. La clave era que, con ese equipo, su poder de combate ya podía enfrentarse a una élite. Hablando de poderío militar, ese Nidoking fue efectivamente sometido por Marcus. Era el señor supremo del bosque de la montaña con el que habían entrenado en el bosque anteriormente. El precio tampoco era pequeño. Marcus tenía que encontrar la manera de ayudar a Nidoking a ascender al nivel élite. Nidoking y Nidoking eran compañeros unidos por un profundo afecto. Nidoking se encontraba estancada en la cima del nivel cuasi élite, y su esperanza de vida estaba ligada a su fuerza. Nidoking deseaba que su compañera viviera más tiempo y se volviera más fuerte. Marcus aceptó esta condición, y solo entonces Nidoking lo acompañó. Este acuerdo no fue una pérdida. Un nivel de élite. El hecho de que Nidoking fuera capaz de someter a Venusaur justificaba el gran esfuerzo que Marcus invirtió en encontrar recursos. Por supuesto, viéndolo de esta manera, su padre no estaba lejos de ser un entrenador de élite. Por supuesto, Chloe también obtuvo grandes beneficios. Ese tal Kyle se enteró de esto hace poco e incluso le envió un mensaje. Él también quería ser alumno de un futuro miembro de la élite. Un profesor de élite era algo que mucha gente solo podía envidiar. Además, Bradley también le dijo algo a Marcus en privado. Sheldon informó a la liga de la situación tal y como era. Douglas fue reprendido sin piedad delante de cierto miembro de los 4 de élite de la región suroeste. Ese miembro del Elite Four era famoso por no tolerar que le entrara suciedad en los ojos. Esta vez Douglas hizo el ridículo por completo. Sin embargo, se había forjado un rencor. Ian sabía lo que sentía. En el futuro, si se encontraba con Douglas o con su gente, debía mantenerse alerta. Pero al final, todo se debió a que su propia fuerza no fue suficiente. En la situación actual, solo podía quedarse detrás de Elena y no podía hacer nada. Si su padre hubiera llegado un poco más tarde, ni siquiera se atrevería a imaginar las consecuencias. A partir de mañana, trabajaría el doble. Pensando en esto, Ian giró la cabeza para mirar el nido de Pokémon en la esquina. Milo estaba tumbado boca arriba, con el pelaje morado revuelto y una oreja doblada. Este tipo se quedó dormido en cuanto regresó del Instituto de Investigación y ha dormido hasta ahora como si nada hubiera pasado. Despreocupado. Ian, baja a comer. La voz de Elena llegó desde la planta baja, llena de energía. Fue entonces cuando Ian descubrió que el ruido de la reparación de la puerta de abajo había cesado. Antes de que pudiera responder, Milo se despertó primero. Abrió los ojos con pereza, bostezó, salió del nido, estiró las patas delanteras hacia adelante con un gran estiramiento y luego miró a Ian, dejando salir un maje de su boca. El significado en esos ojos era muy claro. Es hora de comer, vámonos. Tras terminar, sin esperar a Ian, se dirigió solo a la puerta, se puso de pie sobre sus patas traseras, presionó el pomo con sus patas delanteras y la puerta se abrió. El movimiento era tan hábil que no parecía en absoluto a un Slacot. Antes de salir, echó un vistazo a Ian, soltó otro maje y bajó las escaleras por su cuenta. Ian quedó paralizado durante medio segundo antes de reaccionar. Del mes próximo. Respondió, dejó el bolígrafo y salió. En la mesa del comedor de la planta baja había 5 o 6 platos, mucho más suntuosos de lo habitual. Costillas de cerdo estofadas, verduras de temporada salteadas, un plato de huevos fritos, una pequeña olla de sopa de calabaza de invierno y un plato de encurtidos. Las habilidades culinarias de Elena tenían una presentación normal, pero el sabor no estaba mal. Marcus estaba sentado en el asiento principal, se había cambiado a ropa limpia para estar en casa, y su cabello aún estaba mojado, probablemente porque acababa de bañarse. Elena se sentó frente a él, y Ian se sentó justo delante de Elena. ¿Dónde está Milo?, preguntó Ian. Está comiendo afuera con nuestros Pokémon, dijo Elena, frunciendo los labios hacia el patio.
El reloj de tu papá lo está vigilando, así que no puede comer demasiado. Ian sintió alivio, cogió sus palillos y empezó a comer. A mitad de la comida, Marcus dejó los palillos de repente. Hay algo que quiero decirles a ambos. Elena lo miró, y Ian también dejó de usar sus palillos. Ya no quiero trabajar en el sistema de los Rangers. El tono de Marcus era muy tranquilo, no como el de alguien que de repente deja de querer hacer un trabajo en el que ha estado involucrado durante más de 10 años. Planeo solicitar permiso para construir un gimnasio en Kingian, así podré quedarme en casa y no tener que salir a correr todo el tiempo. Elena se quedó atónita por un momento, luego dejó los palillos, cogió el tazón de sopa y dio un sorbo sin decir palabra. Ian habló primero. Genial. Él realmente pensó que era bueno. Si su padre construyera un gimnasio, él podría quedarse en casa todos los días en el futuro, y habría alguien que se encargara de las cosas si ocurriera algo. Elena terminó la sopa, dejó el tazón y miró a Marcus. ¿Lo has pensado bien? Lo pensé bien. Entonces hazlo. Elena no dijo mucho más, volvió a coger sus palillos y puso un trozo de costilla de cerdo en el cuenco de Marcus. Este asunto se demostró resuelto. Ian se sirvió unos cuantos bocados más de arroz, y cuando estaba a punto de recoger los cuencos, Marcus añadió. Bien, mañana vuelve a casa de tus abuelos para vivir allí unos días. Lleva algo de ropa de recambio. Ian se quedó atónito por un momento y luego reaccionó. La puerta y las paredes del Instituto de Investigación estaban rotas y necesitaban ser renovadas, y después de lo sucedido hoy, debe haber un día festivo. Por lo tanto, la señora Elena definitivamente no tenía nada que hacer estos últimos días. Volver a pasar unos días en casa de sus abuelos también fue una buena decisión. Está bien. Ian respondió y llevó los cuencos y los palillos a la cocina. Desde el patio se oían los gritos de Milo, maje maje, sin saber si estaba charlando con Breloom o pidiendo comida. La brisa vespertina entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma de la comida y la música de los bailes folclóricos que llegaban desde lejos. Todo volvió a la normalidad. Capítulo 31. Unirse al día siguiente. Justo al amanecer, Elena gritó desde abajo. Pueblo Ian, levántate. Ian se dio la vuelta, se tapó la cabeza con la manta y quiso quedarse en la cama un rato más. Pero la voz de Elena volvió a oírse, esta vez con un toque de urgencia. Date prisa, tu padre ya está listo, no hagas esperar a toda la familia sola. Ian suspiró y se incorporó a la cama. Milo seguía durmiendo con las piernas extendidas en su nido, una oreja echada hacia atrás, un rastro de baba colgando de la comisura de sus labios, completamente ajeno al ruido. Milo, entra. Ian sacó una Pokéball y, con un destello de luz roja, introdujo en ella al Slacot, que aún estaba soñando. Presionó ligeramente la Pokéball y la guardó de nuevo en su cintura. Su equipaje ya estaba preparado el día anterior. Una mochila, una maleta, varias mudas de ropa y unas cajas de cubos energéticos para Milo. Bajó las escaleras con su equipaje. Al llegar a la esquina de la escalera, descubrió que había una persona más en la sala de estar. Kyle. Estaba sentado en el sofá, con una camisa blanca de manga corta demasiado grande, unos pantalones cortos anchos debajo y unas zapatillas de estar por casa muy chulas. Elena estaba sentada a su lado, y los dos charlaban y reían. Gordito, ¿qué haces aquí? Ian dejó su mochila al pie de las escaleras y se acercó con expresión de desconcierto. Toda la familia estaba a punto de partir hacia la casa de sus abuelos en el campo, así que ese tipo viniera corriendo en ese momento no tenía sentido. Ian, yo también me voy al campo con ustedes. Kyle irritante, mostrando una dentadura blanca y radiante, una expresión bastante irritante a la vista. Ian se giró para mirar a Elena. Mamá, ¿qué está pasando? Elena dejó el vaso de agua que tenía en la mano y le explicó sin prisa. ¿Tu padre no va a construir un gimnasio? Los gimnasios se dividen en dos tipos. Un tipo de liga está financiado por la liga, que se considera oficial, con muchas restricciones y normas. El otro tipo es una solicitud personal. La liga evalúa tu nivel y, si considera que estás calificado para ser líder de gimnasio, aprueba tu solicitud. Luego, lo desarrollas con tu propio dinero, con menos restricciones. Solo necesitas ayudar cuando la liga lo necesita y mantener el orden local en condiciones normales. Ian. Tu tío Ashford dijo que financiaría la construcción del gimnasio, y la condición es que tu padre tome bajo su protección, al igual que hizo con Chloe, para que pueda consultarle si tiene alguna duda. Tu padre estuvo de acuerdo. Así que esta vez, cuando vayan a casa de sus abuelos, Kyle y Chloe también los acompañarán.
Como van los tres juntos, su padre dijo que quiere darles un entrenamiento especial de verano durante un período más prolongado. Después de que abra el gimnasio, tu padre probablemente estará ocupado. Aprovechando que la construcción aún no ha comenzado oficialmente, los entrenará a ustedes primero. Elena terminó de beber de un trago, tomó su vaso de agua y dio otro sorbo. Después de oír esto, Ian se giró para mirar a Kyle. Kyle estaba sentada en el sofá, con las manos apoyadas en las rodillas, la barbilla ligeramente levantada y una expresión de ¿qué te parece? Soy genial, ¿verdad? En las comisuras de los labios. No me extraña. El tío Ashford estaba realmente dispuesto a gastar dinero para que su hijo se convirtiera en alumno del anciano. ¿Cuánto cuesta construir un gimnasio? Tan solo el lugar, las instalaciones y el equipamiento costarían al menos entre varios millones y decenas de millones de dólares. Walter pagó este dinero con la condición de que Kyle aprendiera de Marcus. Es difícil decir ahora mismo si esta cuenta merece la pena, pero la familia Ashford claramente piensa que sí. Justo cuando Ian estaba a punto de hablar, la puerta de la villa se abrió repentinamente desde afuera. Marcus entró llevando en la mano una bolsa de plástico con varias botellas de agua dentro. Vamos, también él recogió a Chloe, el coche está esperando fuera. Tras decir eso, se dio la vuelta y salió de nuevo. Elena se levantó, cogió la bolsa del sofá y se dirigió hacia la puerta. Date prisa, llegaremos a casa de tus abuelos justo a tiempo para el almuerzo. Ian cogió su mochila y lo siguió. Cuando llegó a la puerta, se detuvo de repente y miró de reojo a Kyle. Gordito, gracias. Su voz no era fuerte, pero lo dijo con sinceridad. Ahora que lo pienso, la idea de que Kyle le pidiera a su padre que invirtiera en la construcción de un gimnasio a cambio de consejos era algo que su padre le había sugerido en privado ayer. En ese momento, simplemente lo dijo de forma casual, sin esperar que Kyle realmente fuera a hablar con su padre y lo consiguiera. Lo que menos esperaba era que Kyle también los siguiera al campo. Kyle lo siguió, le dio una palmada en el hombro y sonriente. De ninguna manera. Ayer, cuando me diste esa idea, mi padre estuvo de acuerdo en el acto en cuanto la escuchó. Para ser sincero, mi padre incluso sintió que había obtenido ganancias. Bajó un poco la voz y su expresión se tornó algo más seria. El tío Sterling apenas tiene un poder de combate de élite ahora mismo, pero ¿qué pasará dentro de unos años? Un miembro de la élite que puede usar un movimiento Z tiene un peso considerable en nuestra región suroeste. Hizo una pausa y añadió. El tío Sterling aún es joven. En 10 u 8 años, no es imposible que compita por un puesto en la élite 4 regional. Si eso sucede, esta inversión generará enormes ganancias. Tras decir eso, retomó su expresión risueña y se ajustó las gafas. Vamos, vamos, no hagas esperar ansiosamente al tío Sterling. Todavía hay prisa, ustedes dos. El grito de Marcus provino del exterior, lleno de vigor. Ya voy. Respondió Ian, saliendo del local. Kyle lo siguió. Dos coches estaban aparcados en la entrada de la villa. Uno de ellos era el SUV gris oscuro de Elena. Chloe ya estaba sentada en el asiento del copiloto, con una chicorita en brazos. Al ver un mensaje de su madre, bajó la vista hacia su teléfono. El otro era el vehículo todoterreno negro de Marcus, cuya carrocería estaba bastante manchada de barro, y el maletero estaba repleto de algunas cajas de agua y otros artículos diversos. Elena se subió al todoterreno y arrancó el coche. Chloe viene conmigo, ustedes dos vayan con su padre. Ian abrió la puerta trasera del vehículo todoterreno y se sentó dentro. Kyle lo siguió y se sentó pesadamente, hundiéndose visiblemente el asiento. Marcus los miró por el espejo retrovisor, no dijo nada y pisó el acelerador. Los dos coches salieron de la zona residencial uno tras otro, incorporándose al tráfico de la carretera principal. Por la mañana, en la ciudad de Kingian, no había muchos coches. Las tiendas a ambos lados de la calle aún no habían abierto del todo, y solo las persianas enrollables de los locales de desayuno estaban bajas hasta la mitad, con vapor saliendo del interior. La luz del sol brillaba desde el este, cubriendo toda la ciudad con una capa de oro pálido. Kyle se apoyó en el asiento, sin comportarse en absoluto como un extraño, y directamente comenzó a hacer preguntas. Ian, ¿cómo es la casa de nuestros abuelos? Cuéntame. Cuando dijo nuestros abuelos, lo hizo de forma muy natural, como si realmente fueran sus propios abuelos. Ian miró a Marcus, que estaba en el asiento del conductor, a través del espejo retrovisor. Marcus no reaccionó y se concentró en conducir. Mi abuelo se llama Gerald y mi abuela se llama Rosalind. Cada vez que vamos, preparan una mesa con platos que me encantan.
Ian comenzó a recordar. La casa es un edificio pequeño de 2 pisos con bastantes habitaciones, ideal para que vivan una docena de personas. El patio también es bastante grande, con algunos árboles de caqui plantados. También hay un gran campo de bayas en el patio trasero. Ese campo está plantado exclusivamente de bayas. Hay muchas variedades, incluyendo la baya de naranja, la baya de caqui, la baya de piña y algunas otras que no recuerdo. Los ojos de Kyle se iluminaron al instante. ¿Podemos recogerlos y comérnoslos? Sí, pero no te subas demasiado alto. Cuando era niño, me subí y no podía bajar, y fue mi abuelo quien usó una escalera para bajarme. También hay 2 Ursaring en los campos de bayas, encargados de vigilarlas, y les encanta especialmente la miel de los Conve. Cada vez que los Conve van a recolectar néctar, esos 2 Ursaring los siguen, y cuando la miel está lista, van y saquean la colmena. Kyle escuchó con deleite y se inclinó hacia adelante. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Entonces los Conve se enfadaron, persiguieron y picaron a los Ursaring. Los Ursaring tienen la piel dura y no les temen en absoluto. Tras dar 2 pasos, se dan la vuelta, agarran un puñado, arrancan la colmena y huyen. También hay un Jumper, que cada vez que va al huerto le gusta provocar a los 2 Ursaring, lo persiguen corriendo por todo el jardín, da media vuelta y ladra 2 veces después de dar un par de pasos, y sigue corriendo después de provocarlos. Kyle se rió tanto que casi se le caen las gafas. ¿Qué le pasa a este Jumper? ¿Quién sabe? Ian también sonrió. Mientras él decía estas cosas, Marcus, que estaba sentado en primera fila, no lo interrumpió en ningún momento. Pero en el espejo retrovisor se podía ver que las comisuras de sus labios se curvaban ligeramente y que había un poco más de dulzura en sus ojos. No había regresado en varios años. La última vez que regresó fue el año en que Ian cursaba el 3er año de la escuela secundaria, y se quedó apresuradamente solo un día antes de marcharse. Sonó su teléfono, aceptó una misión y regresó apresuradamente a la zona forestal durante la noche. Ni siquiera terminó de comer. Marcus no dijo nada, sino que pisó un poco más el acelerador. El coche salió de la zona urbana, los edificios a ambos lados se fueron haciendo cada vez más bajos y las tierras de cultivo y los bosques aumentaron. El cielo era muy azul, las nubes muy blancas y la carretera muy recta. Kyle bajó un poco la ventanilla y el viento entró, revolviéndole el pelo salvajemente. Ian, dijo, ¿la familia de tu abuelo cría algún otro Pokémon? Hay una Miltank, cuya leche es especialmente deliciosa. También hay algunas tranquillas, que te llaman para que te despiertes puntualmente cada mañana, con más precisión que un despertador. ¿Esos Ursaring morderán a la gente? No muerden, pero si te atreves a robarles sus frutos, te agarrarán y te echarán. Kyle se encogió el cuello y preguntó: ¿es un lanzamiento real o falso? Y después de obtener una respuesta afirmativa, comenzó a considerar seriamente si llevar algunas cajas de cubos de energía para sobornar a esos 2 Ursaring. El coche siguió avanzando. La ciudad de Kingian queda poco a poco rezagada. Más adelante se extendían grandes campos y montañas a lo lejos, y los árboles a ambos lados de la carretera se regresaban cada vez más densos. La luz del sol se filtraba entre las hojas, iluminando la carrocería del coche con un juego de luces y sombras. Capítulo 32. Jumper. Alrededor de las 10 de la mañana, 2 coches aparcaron uno tras otro frente a un pequeño edificio de 2 plantas en Nueva Wilson. Se plantaron 2 árboles de caqui en la entrada del patio. Antes de bajar del coche, Ian ya había visto a su abuelo Gerald y a su abuela Rosalind de pie en la entrada. En cuanto el coche se detuvo, abrió la puerta de un empujón y se apresuró a acercarse. Abuelo. Abuela. Gerald tenía una figura robusta, la piel bronceada y las arrugas de su rostro parecían haber sido esculpidas con un cuchillo. Sus ojos se entrecerraban cuando sonreía. Rosalind era una cabeza más baja que Gerald, tenía el pelo canoso y llevaba un delantal floreado. Sonreía de oreja a oreja al ver a su nieto. Ha perdido peso, ha perdido peso. Rosalind tomó la mano de Ian y lo miró de arriba a abajo. ¿Comiste bien en casa? Abuela, comía muy bien. Mamá preparaba platos diferentes cada día. Gerald resopló desde un lado. La comida que hace tu madre es regular. Ian soltó una risita 2 veces y no respondió. Marcus se acercó cargando el equipaje, seguido de cerca por Kyle. Papá, mamá. Marcus llamó, su voz no era fuerte, pero transmitía una sensación de calidez. Gerald lo miró, se acercó y no dijo nada. Rosalind le dirigió un par de miradas adicionales, murmurando: ha perdido peso entre los dientes, y luego su mirada se dirigió a Kyle. Kyle se sonrojó repentinamente en ese momento.
Se quedó de pie detrás de Marcus, sin saber dónde poner las manos, parpadeando varias veces detrás de sus gafas antes de articular una frase. Hola, abuelo y abuela. Su voz era tan suave como el zumbido de un mosquito. Rosalind respondió con una sonrisa y Gerald también se acercó. Elena se acercó por detrás, llevando varias bolsas en las manos. Papá, mamá. Ella gritó con naturalidad, y Rosalind tomó las bolsas diciendo. No deberías haber traído nada al venir. Chloe siguió a Elena, caminando hacia adelante con paso firme. Hola, abuelo y abuela. Su voz era nítida y refrescante, y tenía una sonrisa en el rostro. Los ojos de Rosalind se iluminaron. Esta chica es realmente guapa. Marcus los presentó de reojo. Estos dos chicos son mis alumnos y vienen a quedarse una temporada durante las vacaciones de verano. Este asunto ya se había comentado con los dos ancianos anoche, así que Gerald no preguntó mucho y se hizo a un lado para abrir la puerta. Entra primero, deja las cosas y luego hablamos. El grupo entró cargando su equipaje. Kyle caminaba al final del todo, girando la cabeza de izquierda a derecha, con la mirada fija en todas partes. Ian, ¿por qué no veo a Jumper? Ian lo miró. Probablemente esté en el huerto, sígueme el ritmo. Ah, vale. Kyle aceleró el paso para seguirlo. El pequeño edificio de 2 plantas tenía un aspecto sencillo por fuera, pero por dentro estaba muy limpio. El salón no era grande. Tenía una mesa de madera antigua, varias sillas, un cuadro de paisaje colgado en la pared y un televisor antiguo colocado debajo del cuadro. El almuerzo, preparado por Rosalind, consistió en pollo guisado, varios platos salteados caseros y una fuente de sopa de tomate y huevo. El pollo era de cría propia, la carne estaba firme y la sopa era extremadamente fresca. Kyle se comió 2 tazones de arroz e incluso se sirvió más en otra ocasión. Después de comer, se apoyó en el respaldo de la silla y eructó, tapándose rápidamente la boca. Chloe no comió mucho, pero probó cada plato y elogió varias veces las habilidades culinarias de Rosalind, provocando que la anciana sonriera de alegría. Después de la comida, los tres se sentaron en el sofá del salón y ninguno quería moverse. Milo, Oundou y Chikorita también fueron liberados, y cada uno se tumbó a los pies de su amo, entrecerrando los ojos para digerir la comida. Ian, vamos a ver a Teddiursa. Kyle propuso de repente, con los ojos brillantes. Durante el almuerzo, Rosalind mencionó que Ursaring había dado a luz a 2 ositos, Teddiursa hacía unos días, y que Jumper corría al huerto todos los días solo para jugar con los ositos. Cuando Chloe escuchó las 3 palabras Teddiursa, aguzó el oído y sus ojos reflejaban curiosidad. Ella miró a Ian. Ella también quería ir. Ian fue observado fijamente por 2 pares de ojos y le resultó difícil negarse. Para ser sincero, él también quería ir a echar un vistazo. Vale, iré a decírselo a mi abuelo. Gerald estaba charlando con Marcus en el patio. Al oír a Ian decir que iban al huerto, hizo un gesto con la mano indicando que podía ir a donde quisieran. Los 3 tomaron sus respectivos Pokémon, salieron por la puerta trasera y se adentraron en el huerto. El huerto era mucho más grande de lo que Ian había imaginado. Había aumentado la variedad de árboles frutales y el camino había sido renovado y pavimentado con grava para que no resultara doloroso caminar sobre él. Los árboles frutales a ambos lados estaban cargados de frutos coloridos. Las bayas de naranja eran de color amarillo dorado, las bayas de color rojo púrpura y las piñas aún verdes, colgando de las ramas como puños. Milo cambió en el momento en que entró en el huerto. Normalmente, en casa prefiere tumbarse que sentarse, pero en ese momento estaba corriendo como loco delante de Oundou. Los 2 Pokémon se perseguían, corriendo de un lado a otro por el camino de grava. La postura de Milo al correr era bastante ágil, para nada parecida a la de un Slakoth. Oundou lo seguía de cerca, ladrando 2 veces de vez en cuando, como si lo instalara de darse prisa. Chikorita caminaba al frente, sin prisa y con paso pausado y muy digno. Pero su cabecita seguía girando, llena de curiosidad por los coloridos frutos de los árboles que la rodeaban. Se detuvo un instante al pasar junto a un árbol de bayas de naranja, levantó la vista durante varios segundos y luego continuó caminando. Kyle miró a los 2 que corrían descontroladamente delante y dijo con una sonrisa. ¿Tu Slakoth normalmente solo está fingiendo? Ian lo ignoró. Mientras caminaban, de repente se oyó un ladrido de perro proveniente de detrás de los árboles frutales que tenían delante. ¡Guau! La voz no era fuerte, pero sí muy nítida. Los 3 Pokémon se pusieron en alerta al mismo tiempo. Milo se detuvo en seco, con las orejas erguidas. Oundou bajó el cuerpo, emitiendo un leve gemido desde su garganta.
Las hojas de Chikorita se extendieron ligeramente y se orientaron hacia la dirección de donde provenía el sonido. No te pongas nervioso, es Yamper. La voz de Ian hizo que los tres Pokémon se relajaran un poco. En cuanto terminó de hablar, un cachorro de color beige salió disparado de detrás del árbol frutal. Yamper. Sus orejas y grupo eran de color amarillo ganso, y el resto de su cuerpo era de color cervato. Su cola tenía forma de rayo, se mantenía erguida sobre su extremo posterior y se balanceaba de un lado a otro. Tenía la lengua fuera, jadeaba y sus ojos eran de color verde frijol con pupilas blancas como la nieve, con una expresión muy inteligente. Corrió hacia Ian, apoyando sus patas delanteras sobre él, mientras su cola se movía como un pequeño motor. Ian se enojó, se agachó y extendió la mano para abrazarlo. Yamper se acurrucaba de un lado a otro en sus brazos, lamiéndole la barbilla, lo que le hacía esquivarlo con una risa cosquillosa. De forma subconsciente, movilizó sus poderes psíquicos, presionando la palma de su mano contra la espalda de Yamper mientras la información inundaba su conciencia. Pokémon. Yamper nivel. LV24 habilidad. Recuperar la pelota movimientos. Ataque arena, placaje, látigo de cola, caricias, mordisco, rugido, ataque rápido, sustituto, ronquido, descanso. Ian quedó atónito tras leerlo. Ataque de arena. Probablemente fue una característica heredada, y simplemente regular, de lo contrario no se tendría como mascota. Pero estos últimos tres movimientos, sustituto, ronquido, descanso. Ni siquiera usamos una marca registrada, ¿verdad? Miró a Kyle, que estaba a su lado, luego fijó la vista en el árbol frutal torcido que había no muy lejos y guardó silencio. No hace falta preguntar, sin duda los aprendieron de esos dos Ursaring. ¿Esto se debe a la influencia de buenas o malas compañías? Ian, ¿por qué Yamper ya no se mueve? ¿No debería estar llevándonos a encontrar a Teddiursa? Kyle se agachó cerca, extendiendo la mano para tocar la cabeza de Yamper, pero Yamper ladeó la cabeza y lo esquivó. La mano de Kyle quedó congelada en el aire, con una expresión algo incómoda. Ian se puso de pie y le dio una palmadita en la grupa a Yamper. Vamos, llévanos a buscar a Ursaring. Yamper ladró, se dio la vuelta y corrió hacia el fondo del huerto. Tras dar un par de pasos, miró hacia atrás para confirmar si le seguían el ritmo. Mantenga. Ian dio un paso al frente y lo persiguió. Kyle y Sloe los siguieron, y los tres Pokémon también extendieron las piernas y corrieron hacia las profundidades del huerto. Capítulo 33. Yamper contra Arbok. Ian y los otros dos siguieron a Yamper al trote a través del huerto de bayas, con Milo y Undour abriendo paso delante, y Chikorita siguiendo de cerca los talones de Sloe. Tras pasar corriendo junto a un grupo de árboles de bayas de Oran, un gruñido provino repentinamente de delante. Come y come, y el sonido era corto y apresurado, ferozmente tierno, con una clara intención amenazante. Yamper frenó bruscamente, aguzó el oído para escuchar durante medio segundo, luego soltó un guau y aceleró violentamente mientras salía disparado. Date prisa, algo anda mal. Ian frunció el ceño y aceleró el paso. Milo y Undour los siguieron inmediatamente, y Chikorita también trotó tras ellos. Kyle jadeaba, con la piel del rostro temblando. ¿Qué es ese sonido? Teddiursa. La expresión de Sloe también se tensó, debe estar enfrentando algo. Los tres aceleraron el paso, atravesaron un matorral y, de repente, la vista se abrió ante ellos. Se trataba de un espacio abierto, rodeado de algunos árboles frutales viejos dispuestos en semicírculo, con el suelo cubierto de heno y hojas caídas. Dos Teddiursa se encogieron bajo las raíces de un gran árbol, con sus cuerpos regordetes apretados, su pelaje de un marrón brillante y sus garras aferradas a las raíces mientras emitían feroces gruñidos infantiles hacia el frente. Yamper estaba de pie frente a ellos, con el cuerpo muy pegado al suelo, la cola erguida y emitiendo un leve gemido desde su garganta. Frente a ellos había un Arbok. Sus escamas púrpuras proyectaban una luz fría bajo la luz del sol, su cuerpo se enroscaba formando varios círculos, su cabeza se mantenía erguida y su lengua entraba y salía rápidamente, produciendo un silbido. Su tamaño no era particularmente grande, pero esa fría sensación de opresión ponía los pelos de punta. Sloe jadeó y, subconscientemente, dio un paso atrás. Arbok, Chikorita se interpuso inmediatamente frente a ella, abriendo sus hojas para bloquear el paso a Sloe. La expresión de Ian se hundió. La pareja Ursaring no estaba por allí, y Yamper acababa de ir a buscarlos. Este Arbok se había escabullido aprovechando ese hueco. Un Arbok tendría al menos nivel 22 como mínimo. El único presente que podía luchar era Yamper, de nivel 24.
Pero Jamper no era un Pokémon de batalla, normalmente solo era una mascota que custodiaba la casa. Era difícil decir cuánto tiempo podría resistir en una pelea real. En cuanto a Milo y los demás cachorros de nivel 8 y nivel 9, subir allí solo implicaría darles de comer. Arbok también se percató de la presencia de los humanos que apareció inesperadamente por allí. Su cuerpo se tensó ligeramente, sus pupilas rasgadas recorrieron a Ian y a los otros dos, luego a esos Pokémon, deteniéndose durante unos 2 segundos. Entonces su cuerpo se relajó de nuevo. Ninguna amenaza. Su mirada se fijó de nuevo en los dos Tediursa que estaban detrás de Jamper, y su lengua se movía rápidamente hacia adentro y hacia afuera varias veces, como si estuviera saboreando el aroma en el aire. Pero no actuó de inmediato. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia Ian, reflejando las figuras de las 3 personas en sus pupilas rasgadas, frías y codiciosas. Estaba dudando. O tal vez estaba pensando en qué lado comer primero. Milo y Undour dieron un paso al frente al mismo tiempo, colocándose frente a las 3 personas. El pelaje de Milo se erizó, sus ojos color ámbar miraron fijamente a Arbok, emitiendo un bajo sonido de mamá por la boca. Undour bajó el cuerpo, dejando al descubierto sus colmillos, y el gemido en su garganta era aún más profundo que el de Jamper. Las hojas de chicorita brillaban levemente y su látigo de enredadera estaba listo para entrar en acción. 3 Pokémon de nivel inferior a 10, frente a un Arbok cercano al nivel 30, obstinadamente ninguno retrocedió. Ian presionó los puños, repasando rápidamente los pensamientos en su mente. No puede retroceder. Si retrocedemos un paso aquí, los Tediursa estarían en peligro. Además, Arbok ya los tenía en la mira. Retirarse podría ser incluso imposible. Hay que luchar. Jamper, escucha mi orden. Gritó Ian. Las orejas de Jamper se crisparon, pero no miró hacia atrás. Su cuerpo seguía orientado hacia Arbok. Utiliza primero el ataque de arena. Las patas delanteras de Jamper arañaron violentamente el suelo, lanzando un puñado de arena hacia la cara de Arbok. Arbok ladeó la cabeza. La mayor parte de la arena había desaparecido, pero algo aún le cegaba los ojos. Su cuerpo se retorció ligeramente, emitiendo un sonido de descontento. Morder. Aprovechando el momento de distracción de Arbok, Jamper se abalanzó sobre él y le propinó un mordisco justo en medio del cuerpo. Las escalas de Arbok eran muy resbaladizas, los dientes de Jamper no se clavaban profundamente, pero el dolor le hacía sacudir violentamente su cuerpo. Jamper salió despedido, rodó por el suelo una vez y rápidamente se puso de pie. Arbok se enfureció y abrió la boca mientras un veneno púrpura se condensaba en sus colmillos. Picadura venenosa. Atraer esquivar. Jamper esquivó el ataque hacia un lado, y algunas picaduras venenosas rozaron su cuerpo y se incrustaron en el tronco del árbol que tenía detrás, cuya corteza inmediatamente desprendió un humo blanco. Arbok no se detuvo, su cuerpo se lanzó como un recurso, abriendo la boca para morder a Jamper. Crujido. Sus colmillos brillaban con una luz roja oscura. Si esa mordida daba en el blanco, Jamper sin duda resultaría herido. Sustituto. La figura de Jamper parpadeó, dejando tras de sí una imagen borrosa. El crujido de Arbok atravesó la imagen residual, y el choque de sus dientes produjo un chasquido seco. El verdadero cuerpo reapareció 2 pasos detrás de él, Jamper jadeando con dificultad, con las piernas temblando ligeramente. Tras varios movimientos consecutivos, su consumo de energía fue enorme. Ataque rápido. Las 4 patas de Jamper se iluminaron con electricidad, su velocidad aumentó bruscamente, precipitándose al lado de Arbok como un rayo color beige y estrellándose violentamente contra él. El cuerpo de Arbok se ladeó por el impacto, pero se estabilizó rápidamente, y su cola se movió horizontalmente como un látigo. Cola venenosa. La cola púrpura produjo un sonido desgarrador en el aire, golpeando con fuerza a Jamper. Jamper salió disparado por los aires, chocando contra el tronco de un viejo árbol frutal, y emitió un gruñido ahogado mientras se deslizaba hasta el suelo. Le temblaban las patas y, tras forzar un instante, no pudo ponerse de pie. Jamper. Gritó Kide. Sloe se tapó la boca. Ian apretó los dientes, con los puños fuertemente cerrados. Arbok no persiguió la acusación. Sus pupilas rasgadas miraron a Jamper caído, luego observaron a los dos Tediursa que se encogían bajo las raíces del árbol, mientras su cuerpo se deslizaba lentamente hacia ellos. Su lengua se movía rápidamente hacia adentro y hacia afuera. Jamper yacía en el suelo, jadeando, apoyando las patas delanteras en el suelo intentando ponerse de pie, pero desplomándose a mitad de camino.
sus ojos seguían fijos en Arbok, emitiendo un débil sonido desde su garganta. Milo se apresuró a dar un paso adelante, pero Ian la agarró. No te vayas. La mano de Ian temblaba, pero su voz era firme. Ir allí solo implicaría dar de comer a los platos. Justo en ese momento, una luz blanca iluminó repentinamente el cuerpo de Jamper. El resplandor brotó de su cuerpo, como si algo hubiera explotado en su interior. Kyle abrió mucho los ojos. Sloe abrió la boca de par en par. Las pupilas de Ian se contrajeron. La luz blanca se hizo cada vez más brillante. El cuerpo de Jamper se alargó y creció en el resplandor, sus extremidades se volvieron más estilizadas y largas, su cola se hizo más larga y afilada, y su pelaje cambió de un color leonado a un color más intenso y brillante. La luz se disipó. Un Voltund permanecía en el espacio abierto. Su tamaño era un círculo completo mayor que el de Jamper, sus extremidades delgadas y poderosas, su pelaje entrelazado con rayas de color beige oscuro y amarillo ganso, su cola delgada, sus orejas puntiagudas y erguidas. Bajó la cabeza para mirarse a sí mismo, luego la levantó, con sus ojos color ámbar fijos en Arbok. El aura era completamente diferente ahora. El cuerpo de Arbok se tensó ligeramente y sus pupilas rasgadas se contrajeron. Voltund no le dio tiempo a reaccionar. Sus 4 patas se iluminaron con electricidad, y su velocidad se duplicó con creces en comparación con hace un momento. Otro ataque rápido. Se abalanzó frente a Arbok. Arbok abrió la boca para morder, pero Voltund se apartó para esquivarlo, recibiendo un mordisco directo en el cuello de Arbok. Morder. La habilidad mandíbula fuerte duplicó la fuerza de esta mordida. Con los dientes clavados en las escamas, el cuerpo de Arbok se puso rígido de repente, y su cola se agitó salvajemente mientras se abalanzaba sobre la espalda de Voltund. Voltund sintió el dolor, pero no lo soltó, sino que apretó aún más los dientes. Los forcejeos de Arbok se fueron debilitando cada vez más, la sangre brotaba de la herida y goteaba al suelo. Voltund finalmente soltó y retrocedió 2 pasos. Arbok se desplomó en el suelo, con las escalas de su cuello hechas añicos, gotas de sangre brotando y su cuerpo temblando ligeramente. Luchó por levantar la cabeza, miró a Voltund, con sus pupilas rasgadas llenas de reticencia. Luego se dio la vuelta y se deslizó hacia los arbustos. No iba a gran velocidad, pero sí con determinación. Su cuerpo dejaba una estela curva y sangrienta sobre la grava. Unos segundos después, la figura púrpura desapareció entre los arbustos. Voltund permanecía inmóvil, observando la dirección en la que Arbok había desaparecido, con el pecho agitado violentamente y las 4 patas temblando ligeramente. Se dio la vuelta, se acercó a los 2 Tediursa, bajó la cabeza y los empujó con el hocico. El Tediursa dejó de llorar, se apoyó en las patas delanteras de Voltund y las acarició con el hocico. Milo guardó su pompón esponjoso, miró a Ian con una expresión ligeramente aturdida, como diciendo: ¿eso es todo? Oundour se agachó a los pies de Kyle y movió la cola 2 veces. Chikorita retrajo sus hojas, se dio la vuelta y sus hojas rozaron suavemente la parte inferior de la pierna de Sloe. Sloe exhaló un largo suspiro, se agachó y abrazó a Chikorita. Kyle se sentó en el suelo, secándose el sudor de la frente. Me has dado un susto de muerte. Ian permaneció inmóvil, observando la figura de Voltund, mientras aflojaba lentamente los puños apretados. Tenía las palmas de las manos completamente empapadas en sudor. A lo lejos, se oyeron pasos pesados. 2 Ursarim salieron corriendo desde lo más profundo del huerto. Capítulo 34. Za. Embárcate. Rugido, 2 rugidos surgieron de las profundidades del huerto, haciendo que las hojas de los árboles frutales crujieran al caer. Los 2 Tediursa inmediatamente aguzaron el oído, gritando come, y corrieron hacia la dirección de donde provenía el sonido. Sus cortas patas se movían velozmente, y sus cuerpos regordetes subían y bajaban. Voltund también giró la cabeza para mirar hacia allí, balanceando ligeramente la cola. Ian se puso de pie y se sacudió los restos de hierba que tenía pegados en las perneras del pantalón. Entre los árboles frutales a lo lejos, 2 figuras enormes caminaban hacia este lado. Uno caminaba delante, media cabeza más alta que el que venía detrás, con hombros anchos y lomo grueso, su pelaje marrón brillando con un lustre lustroso bajo la luz del sol. El otro le seguía, de menor tamaño, pero su postura al caminar no era menos impresionante. La pareja Ursaring. Ian los observó acercarse, y las comisuras de sus labios se curvaron inconscientemente. No se había visto en más de medio año. La última vez que visitó la casa de sus abuelos fue durante las vacaciones de invierno.
En aquel entonces, los dos osos estaban acurrucados en la cueva descansando, y él solo los vigilaba desde la entrada sin molestarlos. Las reacciones de Kyle y Sloe no fueron ni mucho menos tan tranquilas. Las pantorrillas de Kyle temblaban, sus ojos, detrás de las gafas, estaban muy abiertos, su boca ligeramente entreabierta, incapaz de pronunciar una sola palabra. Sloe no estaba en mejor situación, apretando las manos con fuerza. Las reacciones de los tres pequeños Slacot, o un y Chikorita fueron aún más directas. Comenzó a esconderse detrás de sus respectivos entrenadores. Milo se escondió detrás de las piernas de Ian, dejando al descubierto solo la mitad de su cabeza, con sus ojos color ámbar fijos en los dos gigantes que se acercaban. Oundour se encogió a los pies de Kyle, metiendo la cola entre las patas y emitiendo un pequeño gemido. Chikorita se escondió detrás de Sloe, plegando sus hojas y dejando al descubierto solo dos ojos. Estos dos Ursaring medían casi 2 metros de altura, sus brazos eran más horribles que los muslos de un adulto y sus garras largas y afiladas dejaban profundas huellas en el suelo del bosque de árboles frutales. Este tipo de sentimiento opresivo era algo que unos pocos Pokémon de nivel inferior a 10 no podían soportar. Entonces Kyle y Sloe vieron a Ian dar un paso adelante. No retroceder, sino avanzar. Trotó detrás de Teddiursa y Voltun, corrió hacia el alto Ursaring y se estrelló directamente contra sus brazos. Ursaring bajó la cabeza, empujó la cabeza de Ian con la nariz y dejó escapar un profundo rugido wow, como si dijera tú, mocoso, todavía sabes cómo volver. Ian extendió la mano para abrazar la cintura de Ursaring, hundió el rostro en su peso pelaje y soltó una risa ahogada. Kyle y Sloe intercambiaron miradas. Sloe, ¿crees que Ian siempre ha sido tan valiente? La voz de Kyle flotaba como en un sueño. Podría ser. Respondió Sloe con incertidumbre. Durante el tiempo que los dos estuvieron hablando, Ian ya les había explicado toda la historia con claridad a Teddiursa y Voltund. Teddiursa pió ruidosamente, gesticulando con sus dos patas delanteras, explicando cómo llegó Arbok, cómo Yamper los protegió, cómo lucharon después y cómo de repente creció. Tras escuchar, Mamá Ursaring rugió en voz baja, se dio la vuelta y sacó un gran trozo de panel de los arbustos que tenía detrás. La miel goteaba por el borde del panal, dorada y brillante bajo la luz del sol. Miel de Convé. Resulta que esta pareja no estaba por aquí hace un momento porque habían ido a robar miel. Mamá Ursaring le entregó el panal a Ian y rugió, queriendo decir tómalo. Ian agitó la mano. No hace falta, lo comí muchas veces cuando era niño. Ya no era aquel niño que corría detrás del trasero de Ursaring pidiéndole miel para comer. Al ver que realmente no lo quería, papá Ursaring rugió, y su esposa dejó de insistir. Papá Ursaring se dio la vuelta y caminó detrás de un viejo árbol, rascó un par de veces con sus patas y desenterró un enorme montón de cosas de debajo de las raíces del árbol. Frutas de árboles, piedras, plumas, objetos de Pokémon que se les habían caído, amontonados desordenadamente por todo el suelo, como un pequeño montón de tesoros. Papá Ursaring usó sus patas para empujar esa pila de cosas frente a Ian y rugió. Kyle y Sloe quedaron conmocionados por esta escena. Un montón de cosas, al menos 20 o 30 objetos, estaban apilados descuidadamente en el suelo como si se tratara de basura. Ian miró aquel montón de cosas y no se negó. Miró a Kyle y a Sloe y les dijo. Escojan uno cada uno, dense prisa. No sean demasiado formales, esto es un regalo de agradecimiento y también de bienvenida. Tras hablar, se agachó y empezó a rebuscar entre aquel montón de cosas. Kyle y Sloe se miraron y también se agacharon. Kyle se mostró algo reservado al principio, pero después de rebuscar 2 veces, se rindió. De todos modos, a Ursaring no parecía importarle mucho. Sacó a duras penas algo de aspecto oscuro, le quitó el polvo con las manos y resultó ser un carbón vegetal. Su calidad era normal, no era un objeto raro, pero equiparlo a Pokémon de tipo fuego también podía mejorar el poder de algunos movimientos de tipo fuego. Guardó el carbón en el bolsillo y sonriendo. Sloe rebuscó con más cuidado. Escogió una semilla del tamaño de un pulgar, de color verde claro, con finos dibujos en la superficie, cálida y suave al tacto. Esta fue una semilla milagrosa. Su calidad era mucho mejor que la del carbón de Kyle, y usarlo con Pokémon de tipo planta podía aumentar su poder de ataque. Ella miró a Ian. Ian estaba concentrado en rebuscar entre esa pila de cosas y no se percató de su presencia. Sostuvo la semilla milagrosa en la palma de su mano y dijo suavemente. Gracias. Ian rebuscó durante un buen rato. Podía saber que eran la mayoría de las cosas con un rápido escaneo de su poder psíquico.
Frutas de árboles comunes, piedras comunes, plumas comunes, objetos sin valor. Hasta que sacó una piedra. La piedra no era grande, tenía forma de cuenta, era de color rojo oscuro en general, con patrones espirales alternados de color negro y amarillo en la superficie. No estaba pintado, sino que eran patrones naturales, como si algo fluyera en el interior. ¿Podría ser eso? Lo vio percibido subconscientemente con su poder psíquico. En el instante en que la información inundó su conciencia, su mano tembló ligeramente. Emboarita. Una megapiedra mágica que permite a Emboar mega evolucionar durante la batalla. Cuando se lleva consigo, Ian miraba fijamente la piedra que tenía en la palma de la mano, con los ojos casi saliendo de sus órbitas. Emboarite. ¿La mega evolución de este mundo se está adaptando a los tiempos que corren? Esto es algo que solo se encuentra en Zack. Reprimió con fuerza la agitación en su corazón, presionó la piedra con fuerza y puso cara de indiferencia. Kyle se inclinó y echó un vistazo. Hermano Ian, ¿te gusta este tipo de piedra con dibujos? Nunca te había oído mencionarlo antes. Sí, se ve bien. Ian guardó la piedra en el bolsillo de su pantalón y la palma. Kyle y Chloe no hicieron más preguntas. Dada la relación de Ian con Ursaring, incluso si tomara 3 o 5 objetos de este montón, Ursaring probablemente no diría nada. Tomar una piedra fue aún menos sorprendente. Los tres habían elegido, y Ian tomó algunas frutas más y las repartió entre Kyle y Chloe. Los tres comieron hasta saciarse con la miel de Combe. La miel estaba muy dulce y la fruta del árbol, muy fresca. Kyle comió con toda la cara cubierta de comida, mientras que Chloe comió con mucha delicadeza, dando pequeños bocados. Después de comer, los tres se levantaron para despedirse. Papá Ursaring rugió, como diciendo vuelve la próxima vez. Mamá Ursaring le dio un empujón en la espalda a Ian con la nariz, con tanta fuerza que éste tropezó y dio 2 pasos hacia adelante. En el camino de regreso, Voltun caminó al frente. Su paso era constante, su cola ligeramente levantada y su postura al caminar era completamente diferente a la de cuando llegó. Confiado, sereno, con un aura de hermano mayor. Oundour ya no jugaba ni peleaba con Milo, sino que trotaba detrás del trasero de Voltun, ladrando guau, como si preguntara ¿por qué eres tan genial? Milo también se acercó, siguiendo los gritos de Mage Mage. Chikorita no se iba a quedar atrás, sus hojas se movían de un lado a otro, siguiendo a Voltund y tocando ocasionalmente sus patas delanteras con sus hojas. Voltund estaba rodeado por los 3 Pokémon, su cola se balanceaba, ocasionalmente bajaba la cabeza para mirarlos, sus ojos reflejaban una indulgencia que decía: está bien, dejen de hacer el tonto. Kyle observó la escena y se ajustó las gafas. El Jumper de tu familia ha evolucionado y ahora tiene 3 pequeños subordinados. Chloe miró a Chikorita, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Ian caminaba al final del grupo, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, rozando con las yemas de los dedos los dibujos de la piedra. Emboarite. Si el Emboar de su padre pudiera mega evolucionar, respiró hondo y reprimió todos los pensamientos confusos que le rondaban por la cabeza. Ahora no es el momento de pensar en esto. Guarda la piedra y habla de ello cuando regresen. Capítulo 35. Plan del investigador. Genial noche. Después de terminar de cenar, Ian se sentó solo en la habitación orientada al oeste del segundo piso. Era una habitación de invitados especialmente arreglada por sus abuelos, con una cama grande colocada contra la pared y la ropa de cama recién secada al sol, que desprendía el aroma del sol. A partir de esta noche, dormiría en esta habitación junto con Kyle. La voz de Kyle provenía del patio de abajo. Cautivo Oundour, esquiva. Ian se acercó a la ventana y bajó la mirada. Kyle y Chloe estaban de pie uno frente al otro en el centro del patio, cada uno al mando de su propio Pokémon. Oundour y Chikorita se enfrentaron a una distancia de 7 u 8 metros, ambos pequeños Pokémon muy serios. Marcus permanecía de pie al borde del patio con los brazos cruzados, observando sin expresión alguna. Como su profesor, tenía la intención de tentar el terreno hoy primero. Era necesario comprobar los comandos de batalla, la adaptabilidad inmediata y el estado de los Pokémon. Elena movió una silla y se sentó bajo el alero, con una taza de té en la mano. Gerald y Rosalind estaban sentados uno al lado del otro en el umbral. La anciana sostenía en sus brazos leche recién exprimida de Miltank y bebía mientras observaba. Voltun yacía junto a la caseta del perro en un rincón del patio, con los ojos entrecerrados, sin mostrar interés alguno en la batalla que se libraba en el campo de batalla. Miltank estaba de pie detrás de Elena, rumiando tranquilamente y moviendo la cola de vez en cuando. Ian les echó un vistazo y dejó de mirarlos.
Se volvió a sentar en el borde de la cama, tomó el emboar, lo sacó del bolsillo de su pantalón y lo colocó en la palma de su mano. La piedra de color rojo oscuro, con patrones espirales alternados en negro y amarillo, emitía un tenue brillo centelleante bajo la luz. Lo miré fijamente durante un buen rato. Al principio, solo pensó que este mundo Pokémon era similar a los mundos Pokémon a los que el público en general había transmigrado. Pero ahora parecía que era mucho más que eso. Esto claramente se alineaba con Zack. Respiró hondo y presionó la piedra con fuerza. Mañana tendría que volver al huerto y preguntarle a Ursaring de dónde procedía esa piedra. También, cogió el teléfono que estaba en la mesita de noche, desbloqueó la pantalla y abrió el foro de entrenadores. La página principal del foro estaba muy activa, con varias publicaciones que se actualizaban muy rápidamente. Alguien estaba presumiendo de su Pokémon inicial, alguien estaba programando batallas y alguien estaba vendiendo artículos. Ian hizo clic en la sección colección e intercambio y creó una nueva publicación. Título: Compra a largo plazo de piedras con diseños especiales, contáctenos si las tiene. El texto es muy sencillo. Soy coleccionista de piedras y llevo mucho tiempo adquiriendo piedras con diversos diseños. Adjunto una imagen de este tipo. Si tiene alguno en stock, envíame un mensaje privado. El precio es negociable. Publicó la foto del emboar y añadió otra frase. El color no importa, el estampado no importa, siempre que tenga estampados similares, lo quiero todo. Tras publicar el mensaje, dejó el teléfono a un lado y se apoyó en la cabecera de la cama. En este mundo existían muchos aficionados a coleccionar piedras, y la gente coleccionaba diversos minerales, fósiles y otros objetos. Un mensaje como el que él envió no debería llamar demasiado la atención. Pero si alguien más tuviera una megapiedra en sus manos, podría contactarlo al ver la publicación. Estos tipos aún desconocían la función de la megapiedra. Si ofreciera un precio 1 o 2 décimas superior al precio de mercado, podría conseguirla. El valor de las megapiedras y las piedras clave no era inferior al de los cristales Z. Si pudiera reunir unas cuantas docenas de piezas, mientras Ian pensaba en ello, las comisuras de sus labios se curvaron inconscientemente. Para entonces, con libertad financiera, podía criar los Pokémon que quisiera. Podía permitirse comer lo que Milo quisiera, comprar los cubos energéticos más caros, comer 8 comidas al día y nunca repetir un plato en ninguna comida. Sin embargo, no bastaba con depender únicamente de la recolección de piedras. Necesitaba labrarse un camino más seguro, una identidad razonable que le permitiera usar habilidades como la Mega Evolución y el Gigamax en el futuro sin ser cuestionado. Investigador. A partir de ahora, iría forjando paso a paso la imagen de un investigador genial. Comenzando por las cosas más sencillas, publicaría algunos métodos evolutivos que aún no se habían descubierto, pero que realmente existían. Por ejemplo, tenía EV. El informe de investigación de la Alianza ya había confirmado la existencia de EV de tipo Hada, pero nadie podía explicar claramente por qué o cómo evolucionaba. Tomemos como ejemplo a Milotic. El número de Milotic en estado salvaje era escaso, los precios seguían siendo altos y en su momento fueron comparables a los Pokémon pseudo-legendarios. La gente no logró relacionarlo con Feebas, y nadie pudo descifrar cómo evolucionó Milotic. Ian se apoyó en la cabecera de la cama, repasando mentalmente los temas que podía tratar. Durante estas vacaciones de verano, planeaba producir uno primero. Luego, publicar un artículo a través del Instituto de Investigación de Diana, lo que le permitiría darse cuenta de conocer en el mundo académico y, al mismo tiempo, devolver el favor recibido por la ayuda prestada la última vez. No podía elegir uno con un ciclo demasiado largo, como Fairy EV, que requería intimidad, ya que no podía producirse en poco tiempo. Tenía que encontrar una solución rápida que diera resultados durante estas vacaciones de verano. Había algunos que cumplían los requisitos, pero no disponían de un sujeto experimental adecuado. Justo cuando estaba pensando, un fuerte grito de Kyle provino repentinamente del patio de abajo. Derramamiento ganado. Ian se levantó y se acercó a la ventana. En el patio, Houndour estaba de pie frente a Chikorita, mordisqueando una hoja y moviendo la cola rápidamente. Chikorita yacía tendida en el césped, con sus hojas caídas, jadeando pesadamente por el cansancio. Kyle levantó las manos y dio una vuelta sobre sí mismo, luego corrió delante de Sloe, extendiendo la mano para chocarla con él. Sloe lo ignoró, se acercó, cogió la planta Chikorita y acarició sus hojas. La mano de Kyle quedó suspendida en el aire. Él retiró torpemente y se rascó la nuca.
Marcus escribió unas cuantas cosas en el portapapeles, con una expresión impasible, lo que hacía imposible saber si estaba satisfecha o insatisfecha. Elena aplaudió un par de veces bajo el alero, pero los aplausos fueron escasos. Al observar la expresión de suficiencia de Kyle, un pensamiento cruzó repentinamente por la mente de Ian. El padre de Kyle, Walter, parecía tener un Magmar. Evolución del comercio. Este mundo ya había inventado ese tipo de equipos para la evolución de las comunicaciones, y en el Instituto de Investigación UNCBAO había un conjunto completo de equipos de intercambio. Un magnetizador tampoco era algo raro. Se podía comprar en el mercado, aunque era un poco caro. Simplemente haz que Kyle tome prestado el Magmar y deja que contenga un magmarizador. Magmortar. Las comisuras de los labios de Ian se abrieron lentamente formando una sonrisa. Si el asunto de Magmortar se resuelve, tendría su primer artículo. Aunque no fue un descubrimiento trascendental, al menos le permitió registrar su nombre en el Instituto de Investigación. No podía dar pasos demasiado grandes. Tenía que ir paso a paso. Revisó su teléfono y vio que alguien ya había respondido en el giro. Esta piedra se ve muy bien, ¿dónde la encontraste? ¿Por cuánto lo ofrece el autor original? Me parece haber visto algo similar, volveré a buscarlo. Ian las revisó una por una y no encontró ninguna respuesta valiosa. Dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos. El sonido de Kyle haciendo una llamada telefónica provenía del patio. A través de la pared no se oía muy claro, y solo podía oírlo decir ocasionalmente milímetros dos veces, y luego reírse un rato. El cielo fuera de la ventana estaba completamente oscuro, y el zumbido de los insectos llegaba intermitentemente desde la dirección del huerto lejano. Milo se dio la vuelta en su nido, con la barriga hacia el cielo, emitiendo un leve ronquido. Ian giró la cabeza para mirarla, extendió la mano para colocar la piedra en la mesita de noche, apagó la luz y se dio la vuelta para bajar las escaleras. Había anochecido. En este edificio de 2 plantas en Nueva Wilson, la mayoría de las luces estaban apagadas. Desde la dirección del huerto lejano, se oían intermitentemente sonidos de zumbido de insectos. En la habitación orientada al este, la lámpara de la mesilla de noche seguía encendida. Elena se apoyó en la cabecera de la cama, y la luz de la pantalla de su teléfono se reflejaba en su rostro. Su pulgar se deslizó lentamente por la pantalla, mientras sus ojos escaneaban la densa información de la investigación línea por línea. El sector es muy competitivo hoy en día. Suspiré y volteé el teléfono sobre la colcha. El Instituto de Investigación en el extranjero publicó el mes pasado 3 artículos de gran relevancia. Uno sobre las fluctuaciones de energía de los Pokémon y 2 sobre la estabilidad de las habilidades heredadas. ¿Y nosotros? No hay ningún avance. Marcus estaba sentado a su lado, también con un teléfono en la mano, tocando la pantalla con el pulgar una por una. Respondió. Últimamente, Wankin y yo estamos preocupados por la próxima línea de investigación. No nos falta dinero ni equipo, simplemente nos falta un gran avance. Minnesota. Elena giró la cabeza y lo miró. Marcus seguía tecleando, con el ceño ligeramente fruncido, evidentemente sin prestar atención. ¿Me estás escuchando, ni siquiera? Escuchando. Marcus ni siquiera levantó la cabeza. Dirección de la investigación, falta un avance decisivo. Elena se divirtió tanto con su aspecto que le dio risa, y extendió la mano para darle una palmadita en el brazo. ¿Qué estás escribiendo? ¿En serio? Plan de entrenamiento. Marcus inclinó su teléfono hacia ella. Por esos 3 niños. Hoy hemos tanteado el terreno y hay bastantes problemas. Necesitamos sentar las bases durante las vacaciones de verano. Elena lo tomó y miró. El memorándum que apareció en la pantalla enumeraba varios puntos de forma densa, divididos en 3 bloques principales. Aptitud física, habilidades y batallas. Cada bloque se subdividió a su vez en elementos y objetivos específicos. En el apartado de aptitud física, ponía. Clase matutina de trote de 1 kilómetro, entrenamiento de agilidad, entrenamiento de fuerza. La sección de habilidades era la más detallada, dividida en 3 líneas según Pokémon. Detrás de Slacot, decía estandarización del movimiento de brazo martillo, detrás de Undour, decía no te apresures, practica el cambio de dirección, y detrás de Chikorita, decía precisión de látigo cepa. La parte de la batalla tenía solo una frase. Al menos 2 partidos todos los días, revisión. Eso sí que tiene buena pinta. Elena le devolvió el teléfono. Entonces empiezas mañana. Lo antes posible. Marcus guardó la nota, apagó el teléfono y la dejó en la mesita de noche. Elena también apagó la luz.
La habitación se oscureció y la luz de la luna que entraba por la ventana penetró por la rendija de las cortinas, dejando una fina línea blanca en el techo. Dime, dijo Elena, abriendo la boca en la oscuridad, ¿hasta dónde podrán llegar esos tres chicos en el futuro? Marcus permaneció en silencio durante unos segundos. Practiquemos primero lo que tenemos delante. Los asuntos futuros se pueden discutir más adelante. Elena no preguntó más. En poco tiempo, la respiración de Marcus se volvió uniforme y pausada. Elena aún no se había dormido. Abrió los ojos y miró al techo, con la mente aún centrada en la investigación. Después de un buen rato, se dio la vuelta, se subió la manta y cerró los ojos. Al día siguiente. En cuanto el cielo se iluminó un poco, se oyó el sonido de un silbato en el patio. Rápidos todos arriba. La voz de Marcus llegó desde la planta baja, llena de energía. Ian saltó de la cama, e instintivamente echó un vistazo a su teléfono. Eran exactamente las 6 en punto. Kyle, en la cama de al lado, seguía roncando, apartando la colcha de una patada, con un pie al descubierto. Ian agarró una almohada y la aplastó. Levántate, gordo. Kyle gimió, se dio la vuelta y quiso seguir durmiendo. El segundo silbido sonó, más largo y penetrante que el primero. Kyle se incorporó bruscamente, sin saber dónde se le habían caído las gafas, y tanteó a su alrededor con los ojos entrecerrados. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 6 en punto. Mi padre dijo que vamos a salir a correr por la mañana. Ian ya se había puesto su ropa deportiva y se estaba atando los cordones de los zapatos. Milo salió gateando de su nido, bostezó, se estiró y su pelusa púrpura explotó en un desastre. Miró al cielo a través de la ventana, con los ojos llenos de ¿me estás tomando el pelo? En el patio de abajo, Chloe ya había llegado. Llevaba ropa deportiva de color gris claro, el pelo recogido en una coleta alta y estaba flexionando las piernas. La chicorita se agazapaba a sus pies, con sus hojas ligeramente abiertas, estirándose también. Marcus estaba de pie en medio del patio, con una camiseta deportiva oscura y las manos en las caderas. Miró a Ian y Kyle que bajaban de arriba, luego miró a Milo y Undour que los seguían, que aún no estaban del todo despiertos, y pronunció dos palabras sin alguna expresión. Vamos. Un grupo de 3 personas y 3 Pokémon siguió a Marcus fuera del patio, comenzando a trotar por el sendero que bordeaba el huerto. El camino estaba pavimentado con grava, que producía un crujido al pisarlo. Los árboles frutales a ambos lados aún conservaban el rocío, y el aire tenía un olor mezclado a tierra y hierba verde. Kyle empezó a jadear tras correr menos de 200 metros. Sterling, tío Sterling, ¿qué tan lejos estamos corriendo? 1 kilómetro. ¿Un kilómetro? El rostro de Kyle ya empezaba a enrojecer, pero echó un vistazo a Chloe, que corría a su lado con pasos cortos y respiraba con regularidad, y se tragó el podemos correr menos que tenía en la punta de la lengua. Undour corrió a los pies de Kyle con la lengua fuera, sin mostrarse nada esforzado, moviendo sus 4 patas alegremente. Chikorita corría junto a Chloe, sus pasos no eran grandes pero sí muy firmes, sus hojas se mecían suavemente al ritmo. Lo más absurdo fue Milo. Este Slacot, que normalmente prefería estar tumbado a estar sentado, en realidad iba corriendo en primera fila. Su paso no era rápido, pero su ritmo era muy constante, y su pelusa púrpura ondeaba ligeramente con la brisa matutina. Se volvió para mirar a Ian, con una expresión que parecía decir: ¿qué miras? Corre. Ian se quedó atónito por un momento, luego aceleró el paso para alcanzarlos. Tras correr 1 kilómetro y regresar al patio, Kyle se desplomó directamente sobre el banco de piedra, jadeando con dificultad, con el sudor goteando por su barbilla. Undour yacía a sus pies con la lengua colgando muy larga, jadeando con dificultad. Chloe también jadeaba, pero no de forma tan exagerada. Apoyó las manos sobre las rodillas, respiró hondo varias veces y se enderezó. Chikorita se frotó contra su pantorrilla. Milo yacía en la sombra de un rincón del patio, entrecerrando los ojos, con la punta de la cola moviéndose de vez en cuando. Recorrió todo el circuito sin quedarse atrás, pero los últimos cientos de metros fueron obviamente más lentos. Voltun se acercó desde la caseta del perro, bajó la cabeza para olfatear a Milo y luego le dio un suave empujón en la barriga con el hocico. Milo dejó escapar un sonido de magen, se dio la vuelta y expuso su vientre. Ian observó la escena sin saber qué decir. Kyle finalmente se recuperó, se incorporó del banco de piedra y preguntó con desgana: «Tío Sterling, ¿corremos todos los días?» «Cada día». La expresión de Kyle era como si hubiera recibido malas noticias. Marcus no les dio mucho tiempo de descanso.
10 minutos después, el silbato volvió a sonar. Entrenamiento de agilidad. Oundour va primero. En el centro del patio se colocó una hilera de pelotas blandas. Marcus las reconoció una por una y se situó a un lado del campo. Oundour estaba parado en el centro del campo, con sus 4 patas ligeramente flexionadas y la mirada fija en la pelota que Marcus sostenía en la mano. Comenzar. La primera bola salió disparada, sin gran velocidad. Oundour lo esquivó fácilmente, meneando la cola, con una expresión algo engreída. La segunda y la tercera bola salieron disparadas al mismo tiempo, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Oundour esquivó el de la izquierda, pero el de la derecha le golpeó en las nalgas. Dejó escapar un sonido de "ao", volvió a mirar la pelota en el suelo y su expresión era un poco aturdida. Concéntrate en tu atención. La voz de Marcus no tenía altibajos. La cuarta, quinta y sexta bola. Oundour esquivaba a izquierda y derecha la lluvia de pelotas, y el número de veces que era golpeado se fue reduciendo, pasando de golpear 6 o 7 de las primeras 10, a golpear solo 1 o 2 de las últimas 10. Kyle observaba desde un lado, con los ojos cada vez más brillantes. Bien hecho Oundour, sigue así. Al oír los elogios, Oundour movió la cola aún más alegremente, casi recibiendo otro pelotazo. Es el turno de Chikorita. Chikorita se erguía en medio del campo, con sus hojas ligeramente abiertas, mucho más tranquila que Oundour. La pelota blanda pasó volando, no se utilizó restrictiva, solo giró ligeramente hacia un lado, dejando que la pelota pasara de largo. 1, 2, 3, todos esquivados rozando el borde. La ceja de Marcus se movió ligeramente. Acelerar. La velocidad de la bola se incrementa mediante un engranaje. Chikorita seguía sin moverse mucho, pero sus hojas se orientaban con antelación hacia la dirección de donde venía la pelota, como si pudiera predecir su trayectoria. Sloe estaba de pie al borde del campo, con las comisuras de los labios curvándose inconscientemente hacia arriba. Finalmente, fue Milo. Milo se levantó de la sombra, caminó lentamente hacia el centro del campo y dejó escapar un bostezo. La primera pelota pasó volando, no la esquivó y le dio en la cabeza. Ian se cubrió la cara. Magen. Milo gritó y sacudió la cabeza, como si lo hubieran despertado de un golpe. La segunda pelota pasó volando, él se movió un paso hacia un lado y la esquivó. La tercera, la cuarta, la cosa empezó a ponerse seria. La velocidad de reacción de Milo no era rápida, pero su cuerpo era muy flexible. En el momento en que la pelota pasaba volando, pudo esquivarla con la mínima amplitud sin desperdiciar fuerza física adicional. Marcus se percató de este detalle. Tomó nota de ello en su corazón. Cuando terminó el entrenamiento, el sol ya había salido por completo. Los 3 Pokémon estaban bastante cansados. Oundour yacía en el suelo sin querer moverse, Chikorita se apoyaba contra un tocón de árbol jadeando, y Milo se durmió directamente. Esta vez sí que estaba durmiendo, no holgazaneando. Kyle estaba sentado en el banco de piedra, mirando al cielo, murmurando para sí mismo. Este es solo el primer día, este es solo el primer día. Sloe desenroscó la tapa de la botella de agua, tomó un sorbo, vertió un poco más en la palma de su mano, se agachó y le dio de comer a Chikorita. Ian estaba de pie al borde del patio, mirando a Milo, que yacía en el suelo. Hoy ensamblado todo el recorrido y tampoco se relajó durante el entrenamiento de agilidad. Sin duda, era diferente a cuando se conocieron. Marcus salió de la casa con un tablero de registro en la mano y escribió unos trazos en él. No pronunció ninguna palabra de aliento, simplemente miró a los 3 niños y dijo una frase. Descansa 10 minutos y luego practica tus habilidades. Una semana pasó muy rápido. Entrenar, comer, dormir, volver a entrenar. Los días eran tan sencillos que resultaban un poco aburridos, pero cada día se podía apreciar un pequeño cambio. Esa mañana, Marcus y Elena tuvieron que regresar a la ciudad, mientras que Ian y los demás se quedaron allí, aprovechando para descansar un día. Dado que la construcción del gimnasio estaba a punto de comenzar, Marcus necesitaba regresar para hacer los preparativos y se quedaría en la ciudad después. En cuanto a Elena, como el instituto de investigación estaba casi terminado, tuvo que empezar a trabajar. Dentro de la casa, Ian sostenía su teléfono y miraba el mensaje que Elena acababa de enviarle. Sobre la magmarizadora, hablé con tu tía Wanky y estuvo de acuerdo. Ahorraste mucho dinero, no olvides darle las gracias. Ian respondió con un de acuerdo y añadió otra frase. Por favor, dale las gracias de mi parte. Elena continuó enviando. También recogí tu envío express, una piedra negra, costó 3000. No te dejes estafar.
Como el pago se realizó contra entrega, Elena tuvo que pagarlo. Ian respondió. De ninguna manera, lo compré porque me gustó su aspecto. No explicó mucho. Esa piedra la adquirió en un foro hace una semana. El vendedor dijo que la había recogido en las montañas, que tenía dibujos y le preguntó si quería comprarla. Cuando me enviaron la foto, los patrones parecían un poco a la megapiedra de Amaros. Ian lo compró por tan solo 3.000 yuanes. Además de la piedra, había otro asunto. Magmar. Kyle llamó a su padre anteayer, y Walter estaba muy satisfecho con los cambios que su hijo había experimentado en los últimos días, así que accedió. Hoy, Elena llevaría a Magmar consigo en su camino, y cuando llegara el magmarizador, dejaría que Magmar lo llevara para montar un espectáculo. Ian. Kyle entró desde afuera, con una bolsa de bayas en la mano y una toalla colgada al cuello. Su rostro redondo era un poco más delgado que hacía una semana, y al menos su papada no era tan evidente. Dijo la tía cuando llegará Magmar. Esta tarde, me reuniré con mi madre. Ian guardó su teléfono en el bolsillo. No te quedes pensando solo en Magmar, el entrenamiento de hoy aún no ha terminado. ¿No es hoy día de descanso? Sloe ya salió a correr. Kyle abrió la boca, tragándose las palabras que tenía en la punta de la lengua. En los últimos días, me he levantado a las 6 de la mañana todos los días y he corrido 1 kilómetro sin faltar ni un solo día. Cuando Marcus se marchó, dejó instrucciones. El plan de entrenamiento seguía siendo el mismo, con la obligación de fichar todos los días excepto un día de descanso a la semana. Kyle no quería que la distancia entre él y Ian se ampliara, así que apretó los dientes y perseveró. Después de que Kyle saliera, Sloe volvió a entrar desde el patio, con una tetera en la mano y el rostro ligeramente más oscuro que hacía una semana. Antes tenía la tez demasiado blanca, con un tono algo pálido y poco saludable, pero ahora, tras tomar el sol durante unos días, tenía un aspecto mucho más enérgico. Chikorita la seguía a sus pies, con sus hojas de color verde esmeralda y formando un círculo más grande que cuando llegó por primera vez. Ian, ¿vamos hoy al huerto? Preguntó Sloe. El látigo de vid de Chikorita quiere encontrar un ser vivo para practicar su precisión. Las estacas de madera no se mueven, así que practicar con ellas no da resultados. Voltund fue a buscar a la familia de Ursaring, así que solo les quedaba ir allí para encontrar a este compañero de entrenamiento gratuito. Ian pensó en un momento y ascendió. Sloe salió a prepararse, dejando a Ian sola en la casa. El huerto de bayas en la zona de Ursaring era lo suficientemente grande y tenía muchos Pokémon, lo que lo hacía realmente adecuado para el entrenamiento. Además, quería hacer un viaje al lugar donde impactó el meteorito. Hace una semana, fue a preguntarle a Ursaring y a su pareja sobre el origen de ese Emboar, Ite. La pareja gesticuló durante un buen rato, rugiendo y gritando, hasta que finalmente lo averiguó. Hace 4 meses, una piedra cayó del cielo y se estrelló contra las profundidades del huerto, cerca de la base de la montaña. Ursaring se acercó a comprobarlo y descubrió que la piedra se había hecho añicos, y entre los fragmentos había uno con dibujos. Les pareció bonito, así que lo llevaron de vuelta a su nido en la boca. Uno de los fragmentos del meteorito también fue traído de vuelta por Ursaring. En ese momento, aquel fragmento de meteorito yacía tranquilamente sobre el escritorio de su habitación. Tomó aquella piedra y movilizó su poder psíquico. La información inundó su conciencia. Meteorito. Una piedra fragmentada de otro mundo, atraída por la estrella azul, que cayó aquí de otro mundo. Un mundo destrozado. Ian miró este texto y muchos pensamientos surgieron en su mente. Un mundo había desaparecido. Un mundo similar a Blue Star, o simplemente un mundo Pokémon. Se hizo añicos, y los fragmentos viajaron por el espacio y aterrizaron aquí. ¿Podría estar relacionado con esto la aparición repentina de Pokémon en Blue Star hace más de 200 años? No se le ocurriría ninguna respuesta, pero sabía que ese meteorito era muy importante. Ian. Ian. Los gritos de Kyle provenían de la planta baja, con ese afán de date prisa y sal. Vamos a casa de Ursaring. Ian guardó el fragmento de meteorito en el cajón, lo cerró y le echó el pestillo. Kyle quería probar la miel de Combe. Llevaba pensando en ello todos los días durante los últimos días del mes próximo. Ian salió de la habitación y bajó las escaleras. La luz del sol en el patio era perfecta. Sloe se puso en cuclillas en los escalones atando una pequeña baratija encontrada en la colección de Ursaring a Chikorita, mientras Kyle bromeaba con Houndour cerca de allí, arrojándole una valla para que la recogiera. Milo yacía a la sombra, mirándolo con los ojos entrecerrados. Era diferente hace una semana.
El cambio más evidente fue su actitud. Antes, si podía tumbarse, jamás se sentaba, y ahora, aunque todavía le gustaba buscar un lugar con sombra donde quedarse, durante el entrenamiento ya no se relajaba. Ian lo llamó, y corrió hacia él sin bostezar ni fingir que dormía. El movimiento relajarse seguía ahí, pero era un movimiento curativo durante la batalla, no una herramienta para holgazanear normalmente.